Lo que el pueblo no comprendía es que este Hijo del Hombre o este Mesías sería también muerto, de acuerdo también a la profecía de Daniel. En Daniel 9, capítulo 26, dice lo siguiente: y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Noten las profecías tan claras, ¿no? Se le quita la vida al Mesías y luego viene un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió después de la muerte de Cristo. Ya en el año 70 se cumple el resto de la profecía y la ciudad y el santuario son destruidos definitivamente. Con todo esto, lo que queremos señalar es lo siguiente. La importancia de que Jesús vaya a Jerusalén era porque se tenían que cumplir todas las profecías acerca de él. El apologista Josh McDowell, por ejemplo, en su libro Evidencias que emanan un veredicto, él dice que solamente en 24 horas hay cerca de 29 profecías que se cumplieron en menos de 24 horas referente a la traición de Jesús. ¿Quién puede hacer eso si no solamente Dios? ¿Quién de nosotros puede controlar eso? El día de nuestra muerte, cómo vamos a morir. Y Jesús está dando toda la información aquí. ¿Quién lo iba a engañar? ¿Cómo iba a ser condenado? La palabra de Dios realmente es viva y eficaz. Dios controla la historia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo Dios de la historia. Si pudiéramos preguntar entonces a Jesús, ¿por qué vas a Jerusalén? ¿Cuál sería su respuesta? Veamos la respuesta. En segundo lugar, veamos entonces la misión en Jerusalén. La primera parte del versículo 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Es decir, va a morir en la cruz. La misión de ir a Jerusalén no solamente es ser condenado por las autoridades judías, sino también ser entregado en manos de los gentiles, en manos del Imperio Romano. Allí sufriría como un siervo sufriente, profetizado por el profeta Isaías. Sería llevado como cordero al matadero. Es increíble, hermanos, cómo el Señor se describe como el rey, como en este cartel, el león de Judá, pero también como el cordero. Parece ser una contradicción, ¿no? Ser león y cordero a la vez. Pero en Cristo no hay contradicción. Porque Cristo es tanto rey como a la vez cordero. Jesús tenía muy claro el momento de su muerte y la manera detallada de la misma. Los padecimientos humanos de Jesús fueron terribles, bestiales. Fue encarnecido, azotado, torturado, crucificado, escupido, desnudado, humillado. ¿Puede haber algo peor que eso? La respuesta es sí, hay algo peor que eso. Y lo peor que había y lo que más lo atormentaba era que tenía que beber la copa de la ira de Dios. Ese trago más amargo de enfrentar la ira de Dios, la separación, el abandono de su Padre, era lo que más le dolía a Jesús. Eso fue más terrible aún que la misma tortura. Literalmente, en la cruz, el Hijo de Dios se convierte en maldición, como lo dice Gálatas 3:3. Cristo se hizo maldición.
maldición. Ustedes pueden ver esa imagen. Cristo siendo el hijo de complacencia, en la que el Padre muchas veces le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora está siendo la persona más maldecida en este mundo. Eso es lo más doloroso para Cristo. Es lo más doloroso. Reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué haría usted si supiera que le quedan pocos días? Si supiera el momento exacto que va a morir. Por ejemplo, si el Señor le dijera a usted, tiene solamente 2 semanas de vida, vas a morir el día domingo, de tal día, a tal hora, y vas a tener un accidente. Te va a atropellar X vehículo. ¿Qué hiciera usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Dónde disfrutaría sus últimos días? ¿A qué le prestaría importancia? Al final nosotros, hermanos, no podemos controlar eso. No sabemos el momento en que vamos a morir. Lo que sí sabemos es que vamos a morir un día. El problema es que no sabemos cuándo, ni cómo, a qué horas, ¿cierto? ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús sabía el día, la hora, el momento, el cómo, el cuándo y el por qué iba a morir. Y lo más increíble es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo podía haberlo evitado. Podía haberlo evitado. Nosotros no podemos evitarlo, pero Jesús sí podía haberlo evitado. Pero no lo hizo. No lo hizo. Pedro, por ejemplo, al igual que los otros discípulos, cuando Jesús les relataba acerca de la muerte, ellos no entendían. Sus corazones, su entendimiento estaba velado. Ellos no entendían a Jesús cuando les decía que va a morir. Jesús, a pesar de que les decía, ellos no lograban entender de qué significaba esa muerte. Recuerden, por ejemplo, en el evento donde Lázaro murió y sus discípulos dicen, vayamos para que muramos juntamente con él. Ellos no saben ni qué estaban hablando, no entienden de qué lenguaje está hablando Jesús. Pero una vez el Espíritu Santo viene sobre Pedro y el resto de sus discípulos, después de haber muerto el Señor Jesús, sus ojos les son abiertos y en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, Pedro comienza a decirles, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si ustedes notan el pasaje, no solamente vemos aquí la responsabilidad del pueblo judío que le dice, ustedes lo mataron, lo entregaron, pero también está la otra parte, y la más importante, y dice que fue por el anticipado conocimiento de Dios. Dios obrando en medio de la historia y controlando todo. ¿Cómo es posible que Dios sea tan soberano que pueda prever aún el pecado del hombre, sin que el hombre tenga excusa de decir, yo no tengo la culpa, porque al igual tus planes estaban trazados? ¿No? ¿O acaso Judas podrá decir algún día al Señor, yo no tengo la culpa,
de haberme condenado, porque al final eso estaba escrito en una profecía. Dios es tan soberano que todo lo sabe. Sabe nuestra respuesta, la respuesta de nuestro corazón ante el Evangelio. Dios es el Dios de la historia, realmente. En aquella cruz del Calvario, allí se veía una aparente derrota. La luz parecía apagarse en medio de la oscuridad. La salvación parecía diluirse. Los discípulos vieron que tal vez Jesús no sería quien dijo ser. La victoria de la élite religiosa parecía escandalosa. Parece ser una clara derrota de quien dijo ser una vez el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del pueblo. Jesús tenía que ser levantado como aquella serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Usted y yo no podemos evitar la muerte. Si supiéramos que vamos a morir producto de un accidente y supiéramos todos los detalles, ese día no salimos, nos quedamos en la casa. Pero Jesús no lo hizo. Él sí lo sabía y él no lo hizo. Dijo, voy a Jerusalén. Hay una misión que cumplir. Hay esa misión que cumplir. ¿Acaso puede haber victoria en medio de la aparente derrota? ¿Puede haber una victoria a través de la muerte? Veamos el triunfo entonces, en tercer lugar. El triunfo en Jerusalén. La segunda parte del versículo 19 dice, mas al tercer día resucitará. Un día Jesús les dijo a sus discípulos, o a los que lo escuchaban mejor, especialmente a la élite religiosa, les dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué se imaginaron ellos? El templo terrenal. ¿Cómo es posible? Blasfemia. Jesús es un blasfemo. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de ese templo terrenal. Estaba hablando de sí mismo como templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero templo. El anterior solamente era una sombra. Y la sombra no es más importante que la imagen. Cuando se proyecta la sombra no es más importante que la persona, que la imagen correcta, que la imagen real. Usted en la sombra no puede ver los detalles, el color de los ojos. Usted puede ver la silueta y puede reconocer por medio de la sombra a la persona, pero no puede reconocer qué ropa lleva puesta, el color de su cabello. No lo puede hacer. El templo representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús, al ser el templo, y cuando una persona cree el Evangelio, ha entrado al templo, al verdadero templo de Dios. Ese es el verdadero templo. Ya no hay más necesidad de templo. Él es la imagen correcta, el verdadero templo, la verdadera presencia de Dios. Él es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él hizo tabernáculo en nosotros. Para Pablo, la resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestra fe. En 1 Corintios, capítulo 15, del 14 al 19, dice, y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. En otras palabras, si Cristo realmente no resucitó, de nada sirve predicar. ¿Para qué? ¿Para qué predicamos? ¿De quién predicamos? Si al final Cristo no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Al final no hay ninguna victoria. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo no resucitó, al final somos dignos de lástima nosotros, los cristianos, que estamos creyendo en una resurrección. Pero gloria a Dios, que el Señor sí se levantó de los muertos. Los mismos días que duró Jonás en el vientre de ese pez, el mismo Cristo duró en el corazón de la tierra, 3 días. La aparente derrota de Cristo significó la victoria. Las huestes de maldad fueron derrotadas allí. El Salvador es un Salvador eficaz, que sí salva. Es un verdadero Salvador. Ya no hay más esclavitud por el pecado. Y sobre todo, como dice Romanos 8:1, ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay más condenación. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay argumento que pese en su contra. ¿Por usted? No. No se vea a usted, vea a Cristo. Para eso murió. Porque Él es un Salvador eficaz. Un Salvador que sí salva. Así que, hermanos, de alguna manera, todos vamos también hacia Jerusalén. Nos es necesario también a nosotros ir a Jerusalén. Así como Jesús fue a cumplir el propósito redentor a una Jerusalén terrenal, nosotros también vamos en travesía a Jerusalén, pero a la Jerusalén celestial. Estamos en esa travesía. Aquí seguramente encontremos sufrimientos, padecimientos, pruebas, luchas, aflicciones, pero al final llegaremos a Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Para Cristo le era necesario ir a Jerusalén. Para nosotros nos es necesario ir a la Jerusalén celestial. Cristo murió en la Jerusalén terrenal para que tú y yo tuviésemos entrada en la Jerusalén celestial. Jesús fue a la Jerusalén terrenal para enfrentar la ira de Dios y nosotros vamos a la Jerusalén celestial a disfrutar la plenitud del amor de Dios. Jesús bebió la copa amarga y nosotros bebemos la copa de gloria. En Jerusalén terrenal, Cristo se hizo maldición para que nosotros recibamos la bendición en la Jerusalén celestial. Los creyentes saboreamos la victoria de Jesús. Él ganó la batalla decisiva en lo que parecía ser una derrota. Ahora en Cristo su victoria es nuestra victoria y somos más que vencedores. Y no solo tenemos vida eterna, sino que el creyente, aunque un día muera, por cuanto ha creído en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. El Señor tiene pleno control de todos los acontecimientos en este mundo.
Aunque usted no lo vea de esa manera, aunque todo parezca salirse de control, tenga la confianza que Dios controla la historia. Él tiene verdaderamente el control. Lo que hizo con Cristo fue la evidencia de que Dios es el Dios de la historia. A Él nada se le sale de control. Aunque nosotros, como seres humanos falibles, veamos que a veces las cosas no salen como queremos, pero Dios controla la historia. Si hoy estamos aquí, es porque Dios así lo quiso. Porque Dios lo quiso. Sigan adelante, caminen con Cristo, tengan la certeza y la esperanza que aunque usted no pueda controlar los acontecimientos en este mundo, Dios sí. Él tiene el control, aún de las cosas que parezcan salirse de control. Repita, iglesia, conmigo esta oración. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui a la cruz juntamente con Él. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado junto a Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité en un nuevo hombre por Él. Cuando Cristo venció, yo vencí. Por todo ello puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias en esta mañana, mis hermanos, por su santa palabra, que nos llena de motivación para continuar adelante. No en la realidad que nosotros vemos hacia nosotros, quizás nos veamos tan imperfectos, sino en la realidad de Cristo, en la realidad de Él. Amado Padre Celestial, en este día, domingo, día del Señor, te damos muchas gracias por esta verdad tan maravillosa del Evangelio. Porque para Cristo era importante recordar a sus discípulos lo que Él iba a hacer. Y aunque ellos no lo entendían en su totalidad, sin embargo, cuando lo entendieron, pudieron deleitarse en cómo tú, Señor, controlas toda la historia. Porque aún todos nuestros cabellos están contados, Señor. Ninguno de ellos cae sin tu voluntad. Oh bendito Dios, qué maravillosa verdad, Señor, entender que aún en medio de nuestro pecado, de nuestras caídas, Señor, tú tienes el control y tú nos levantas. No porque nosotros tengamos fuerzas, sino porque tú eres quien nos levanta. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro Dios. Y tú eres nuestro Padre Celestial que nos has amado en Cristo Jesús. Gracias, Padre Eterno. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo, por haber aceptado la misión voluntariamente y haber decidido, aunque tú sabías, Señor Jesús, las consecuencias de esa misión, de enfrentar la ira de Dios, Señor Jesús, tú dijiste sí. Porque no viste solamente el momento de la ira,
sino que viste más allá y viste el fruto que somos nosotros. Gracias por tanto amor, aunque no lo merecemos, pero lo recibimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos convence de nuestro pecado para venir a los pies de Cristo. Te damos gracias, Señor, por toda tu obra en nosotros. Toda la gloria y honra sean para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, si alguien de manera voluntaria